Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que puede interesaros. ¿Nos acompañáis? Perfecto. Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, pues hola, buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Antonio. Bueno, hoy vamos a empezar de una manera distinta porque hoy por razones ajenas a nuestra voluntad, nuestro invitado no nos acompaña aquí en el estudio, sino que nos va a intervenir nos va a acompañar, pero a través del medio telefónico. ¿No? No sé si está Juan José. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo te llamaba Juan José, pero para mí, de toda vida, Juan José Gómez Vidal es Pepe, mi compañero Pepe. Pero como yo sí te conozco y a José Manuel, pues más o menos le he dicho yo quién eres, pues José Manuel te va a presentar un poquito a los oyentes, ¿vale? Pues muy bien. Bueno, Juan José, bienvenido a Es Tiempo de Historia. Bueno, Muchas pues gracias, Juan José Gómez Vidal es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Cádiz. Desde 1993 ha colaborado asiduamente en el ámbito de la investigación local en la Sierra de Cádiz y más concretamente en su localidad natal, de Villamartín, durante las épocas modernas y contemporáneas. Destacan sus trabajos relacionados con la historia de devociones y hermandades, como Aproximación a la historia de la Hermandad de Jesús Nazareno de Villamartín o Aproximación a la historia de la Hermandad de Veracruz de Villamartín, por ejemplo. Igualmente ha publicado Tropas napoleónicas en Villamartín durante la Guerra de la Independencia, 1811-1812, el Sindicato Obrero Católico de Villamartín, de 1929 a 1936, la otra Pensilvania, las minas de petróleo de Villamartín entre 1906 y 1914, la esclavitud en Villamartín de 1503 a 1600, y Villamartín 1598-1700, el siglo de la peste, galardonado con el premio Castillo de Matrera en el año 2021. Recientemente ha pronunciado una conferencia sobre minorías silenciadas, pobres, prostitutas, esclavos, moriscos en Villamartín, entre 1503 y 1610. La verdad es que Juan José, Pepe. Bueno, Ten Pepe. cuidado que yo creo que Pepe le llaman Juan José y no se vuelve, ¿verdad, Pepe? Y no contesto. Bueno, Pepe, pues esta presentación da gusto, ¿eh? Da gusto porque es un buen trabajo. Sí, Enhorabuena porque has hecho un gran trabajo. Y sigue, ya hablaremos de ello. Bueno, y bueno, para empezar, antes que nada, antes que te pregunte tu amigo, pues te pregunto yo. ¿Por qué estudiaste historia, Pepe? Bueno, pues casi como siempre todos decimos, por error, ¿no? Porque íbamos buscando otra cosa. Bien, en principio porque me gustaba. Y la verdad es que es de las decisiones que tomas desde el principio y bueno, a veces te acuerdas de haber decidido otra cosa, pero después no te arrepientes de haberlo hecho, ¿no? Evidentemente fue porque me gustaba y porque, bueno, yo vivía en casa, muchos incentivos por parte de mis padres y, bueno, pues nada, me matriculé en historia y, bueno, empecé a caminar en ese sendero y ahí nos hemos mantenido, ¿no? Que la historia es como esa compañera que te da muchas satisfacciones, pero algún que otro disgusto, ¿verdad, Pepe? Totalmente. Pero bueno, aún así la queremos. En tu trayectoria profesional, que hemos repasado un poquito, porque esto ha sido solo unas pinceladas, has tratado temas muy variados. ¿Hay alguno que prefieras más o que te hayas quedado con ganas de seguir investigando de los trabajos que has hecho? Bueno, sí, la parte, bueno, he ido abordando diferentes temáticas durante todos estos años, unas veces por encargo, otras veces por iniciativa propia y tal. La parte que más me apasiona o la que yo me he encontrado siempre muy a gusto ha sido de la moderna, es decir, siglo XVI, XVII, XVIII,
desde hace un tiempo pues estoy más inmerso en lo que ha sido poder estudiar todo lo que es el contexto de la villa a lo largo del 16 y el 17, y la verdad que sí, ahí hay muchísimo campo que abarcar. Daros cuenta que Villa Martín cuenta con un archivo histórico municipal completo en ese sentido, y entonces infinidad de temas y de temáticas que se pueden abordar. Esta parte, por ejemplo, de minorías silenciadas corresponde a una parte del trabajo de las epidemias que por extensión no introduje ese día en la publicación. Pero como esta parte pues han quedado muchísimos aspectos, sobre todo por ejemplo nacionalidades diferentes, minorías, por ejemplo, como la minoría gitana, vocaciones, economía. Hay muchísima parte de la documentación municipal que todavía está, como digamos, durmiendo en las carpetas esperando que se transcriba y se pueda leer. Ahí, Pepe, mira, hemos visto que las minorías silenciadas, que es lo último que has hecho referencia. El otro día tuvimos de invitado a Manolo Isco, que estuvo también hablando... Yo no sé si tú lo conoces a Manolo, Pepe. Personalmente no, he leído alguna que otra cosa de Manuel, pero nunca en persona. Y yo creo que por la facultad nos hemos tenido que cruzar, ¿eh? Seguramente. Sí. Seguramente, claro. Sí. Bueno, pues vimos que también estuvo tratando ese tema de las minorías silenciadas, y una de las preguntas que le hicimos a él, y creo que también corresponde a personas que trabajan en este tipo de trabajos, ¿no? Valga la redundancia, es ¿por qué has elegido esa temática? ¿Por qué esa temática de las minorías silenciadas? Pues porque me han llevado de una a otra. Es decir, me explico. Haciendo tiempo atrás, en tiempo de carrera, bueno, pues hacíamos práctica y tal, y con nuestro profesor de medieval, el ya lamentablemente desaparecido, don Alfonso Franco, bueno, pues se hizo mucha incidencia en el tema de esclavitud. Yo además tuve la suerte de poder trabajar cuando en Villamartín se podía todavía consultar el archivo histórico parroquial, entrar en las relaciones de los libros sacramentales y tal. Entonces, de haber estudiado la temática de la esclavitud, bueno, cuando comencé a estudiar el tema de epidemias, empecé a encontrarme en toda esta documentación, ya te digo, siglo XVI y XVII, sin transcribir a nivel local, bueno, pues la existencia de grandes grupos de pobres, el tema de moriscos, el tema de prostitutas. Entonces, son anotaciones que he ido tomando y en las que de uno me he ido a otro. Es decir, de esclavos me he ido a moriscos, de moriscos me he ido a prostitución y de prostitución me he ido a pobres. Ha sido ir anclando un grupo en otro conforme ibas avanzando en el estudio de la documentación, ¿no? Entonces, no ha habido una iniciativa de decir, bueno, no, voy a ser pobres o voy a ser... No. De uno uno me ha llevado de la mano a otro. Claro, y esto es porque aleja de digamos, de lo que sería la historia convencional, ¿no? Es decir, es darle voz. Sí. Y presencia, es ponerle voz y ponerle nombre. Es decir, yo siempre hago referencia a un término que no suele gustar y entre nosotros, como dijo el otro, ahora que no nos oye nadie, pues se suele decir, cuando nombramos a la historiografía tradicional, ¿de acuerdo? Para que nadie se sienta muy, muy perjudicado o ofendido. La historiografía tradicional, tanto local como regional o como nacional, normalmente se ha quedado en este tipo de cosas en los grandes eventos. Es decir, localidades pequeñas como Villamartín, o extrapolándonos a localidades mucho más grandes, en la zona de Sierra, Arcos, etcétera, etcétera, nos hemos quedado en las grandes batallas, en los grandes eventos, en los grandes condeduques, en los grandes estamentos nobiliarios, que sí es verdad que dejan en la documentación o en la impronta visual, incluso arquitectónica y tal, de nuestras localidades, dejan una impronta, eso es cierto. Y tienen calles, y tienen plazas, y tienen monumentos, eso es evidente. Pero claro, no vivían solos. Esta gente representaba el 1, el 2, 3% de las poblaciones correspondientes, el otro 97% que no existía. No vivía, no producía, no se bautizaba, no. Entonces, llamativo cuando te vas a la documentación real, como una vez quitas separar la paja del grano, pues te encuentras una ingente documentación que les nombra, y les pone luz, y les pone apellidos, y les pone nombres, y les pone oficios, y les ubica urbanísticamente. Por eso le llamé silenciada, es decir, es silenciado ya no solo por su contexto histórico en su época, sino silenciado en el siglo XX y XXI, cuando la historiografía tradicional le ha dado pie
a una monografía, a un estudio o a una tesis sobre un conde duque, y ha olvidado a un contingente, en el caso, por ejemplo, de moriscos de mi localidad nada más, que abarcaba más de 100 personas expulsadas. Claro, es que de eso es lo que estuvimos hablando en el programa. Es más, te digo, la intención de José Manuel y de este que te habla es que queremos hacer un día un monográfico sobre esas minorías silenciadas, donde por ejemplo Manolo Isco incluía a los gitanos también. Que es también un pueblo que lleva en la península durante mucho tiempo y que nadie lo ha tocado, se ha preocupado de documentar, o nadie o muy poca gente, no vamos a decir nadie, pero sí muy poca gente, y no hay un pueblo protagonista de la historia, ¿no? A mí personalmente me ha llamado mucho la atención cuando he estado estudiando sobre todo el tema de moriscos. A mí uno de los elementos que más me ha llamado la atención y que ha pervivido en la historiografía ha sido el concepto de su expulsión, ¿no? Es decir, bueno, vale, partamos de enfocarles como enemigos, la famosa quinta columna, sí, etcétera, etcétera. Pero claro, uno de los argumentos es decir, es que no son súbditos o es que no son cristianos. Eso, cuando te enfrentas a la documentación real, además de ser algo que es irreal, ves una mentira eternamente repetida. Porque además de, primero, que eran españoles nacidos en la península y bajo los correspondientes reinados, por lo tanto, súbditos eran. No, pero no es súbdito si no eres cristiano. Pues mire usted, de los 100 y pico que yo contrasto en Villamartín, los tengo todos bautizados, por lo cual también eran cristianos. O sea, ha sido una eterna mentira constantemente repetida. Sí. Y además, y una mentira, normalmente esas mentiras, y como la historia siempre, por desgracia, y se sigue siendo un instrumento del poder, es una mentira siempre con una intencionalidad, y además con una ideología muy clara detrás. Y que bueno, pues para eso estamos los historiadores, para desvelar la cara verdadera de la historia. Y claro, es que estamos hablando, como tú bien dices, Pepe, de pues el 99% de la población española o de cualquier lugar, ¿no? De la que no se habla, ¿no? No se habla porque que, no, por ejemplo, no protagoniza batalla ni nada de eso, ¿no? Abarcas Villamartín, concretamente en 1610, con los datos completamente contrastados a través de sacramentales y censos, te das cuenta que Villamartín, no cabezas de familia, sino vecinos, cuenta en 1610 con 630 y pico. Claro. Si tú le expulsas a 130 y pico, fíjate, resulta que te está llevando por delante pues a un 15-20% de la población. Sí. Es que, y además población que estaba especializada en el poquito artesanado que existía. Una población muy productiva. Muy productiva. Que la deja automáticamente 25 años después sin capacidad productiva a nivel agrícola, agropecuario, etcétera, etcétera. O sea, rompes completamente cualquier tipología de riqueza o de producción. En una sociedad salida de 3 y 4 epidemias de peste, o sea, cuidado, una población de reciente creación, que a la fecha de 1610 tiene un llamamiento a la ciudad de Sevilla diciendo, oiga, vengan y acudan, encímanos de impuestos porque la ciudad se está perdiendo. Claro, o sea, la gente se ha ido. Un golpe mortal, claro. Sí. Vamos, sí, casi, es el típico casi momento mortal. en el que te das cuenta, esta localidad tira hacia adelante porque Dios le pone la mano. Sí. Si no llega adelante. Impresionante. Nos ha llamado la atención, ¿no? Nos ha llamado la atención dos temas de sus publicaciones. Uno es de la otra Pensilvania, minas de petróleo en Villamartín, y el otro es el tema de la peste en la Sierra de Cádiz. ¿Cómo es que has tocado estos temas? ¿O cómo lo de las minas de petróleo, qué pasa, Pepe? Que hemos estado a punto de ser rico Qatar, y no lo sabíamos, ¿no? Hemos estado a punto de ser Arabia Saudí. Yo siempre decía, recuerda en tiempo de compañeros, decía siempre, Dios mío, que me alegro de una vez nacido en un sitio rico, ¿no? Un poco fartó, ¿no? Poco fartó. Bueno, el tema de las minas de petróleo, el estudiarla viene siempre por un tema paterno. Es decir, siempre oí en mi casa y conocí en una antigua fábrica que había, ¿no? Y que ahora existe su ruina y tal. Y tenía el conocimiento, evidentemente, de unas prospecciones petrolíferas, ¿no? Pero nunca jamás de la dimensión que tuvieron, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo, empecé a investigar, empecé a trabajar y bueno, allí, pues que junto a Huidobro en Burgos y alguna que otra prospección en el área cercana a Jerez,
los yacimientos petrolíferos de Villamartín pues fueron de los primeros en el siglo XX en iniciarse, ¿no? La anomalía o la diferencia con respecto a otros lugares fue sencillamente que convergieron, bueno, pues una falta de capacidad tecnológica, Claro. una ausencia total de un marco regulador que regulase las propiedades y los propios pozos, y fundamentalmente unas bolsas que a la fecha y los costes que tenían y a la calidad propia del crudo que se obtenían no era rentable. Entonces, pues necesitaba unos procesos de refinado que para la época, incluso a finales de los 70 del siglo XX, hay de nuevo pinchazos y prospecciones, y necesitaba un tratamiento que, bueno, pues no era rentable la producción en masa del crudo, ¿no? Pero que evidentemente sí. Que en Villamartín estuvisteis a punto de comprar equipos de fútbol ingleses, vamos, que... Estuvimos. A punto, ¿no? Bueno. Pues sí, mira, eso parece. Bueno, yo no sé, como tú bien dices, yo no sé si eso es una bendición o una maldición, según lo veas desde el punto de vista de Arabia Saudí o lo veas desde el punto de vista de Venezuela. Yo prefiero quedarme con Noruega. Sí, Prefiero quedarme con Noruega. Por lo menos con el fresquito. Con el fresquito, Bueno, y el estado del bienestar. Y aparte que tenemos las minas de petróleo, también tenemos la peste en la sierra de Cádiz. Es muy curioso porque Pues sí. cuando yo que le doy clase a los chavales, cuando se habla de la peste se identifica normalmente con la Edad Media. Y es curioso como porque la peste, la primera epidemia de peste fue durante el Imperio Romano, la llamada peste antonina, y tú estás hablando de peste ya en la Edad Moderna. Pues sí. y además muy cerquita. Muy cerquita. El tema de la peste viene, pues volvemos a lo mismo. Estábamos haciendo sobre topónimos locales a través de unos compañeros en el Museo Histórico de aquí de la localidad, José María Gutiérrez López, que es el arqueólogo director del museo. Entonces surge pues tan sencilla y llanamente como al estudiar el topónimo Carnero. Tenemos un área aquí en Villamartín, un barrio, una zona que se conoce como el Cerro de los Carneros, ¿no? Y entonces, pues, a partir de ahí, unas publicaciones que hay en la revista Arqueología, empezamos a darnos cuenta un poco de identificar ese término de carnero, ¿vale? Con el término, evidentemente, de los enterramientos en masa durante las épocas pestíferas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ahí es donde arranca la iniciativa la propuesta de este compañero de, oye, Pepe, ¿por qué no te pones a leer el 16 y el 17 a ver qué pasa? Y entonces pues me cojo la capitular número 1 de 1500 tal y empiezo a leerme la documentación que no se había transcrito y que no se había hecho. Daros cuenta que me pilló pues prácticamente hemos movido en torno a 18.000 documentos. Toma ya. Todo lo que es el archivo histórico municipal, todo lo que es correspondencia, privilegios, etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a encontrarnos las distintas epidemias. La primera en 1507, otras dos intermedias que yo no hago alusión en el trabajo porque nos faltaba documentación, digamos, que ya no son de peste, sino son plagas de langosta. Y ya empieza pues una primera en 1589, que dura hasta 1591, otra que empieza en 1598 y llega a 1605, la de 1647 y la última de 1669. O sea, tenemos 4 series o 5 series de epidemia de peste. Tenemos ciclos, ¿no? Ciclos de peste. Tenemos la primera, que es la bubónica, después pasamos por la peste atlántica, después la famosa valenciana y la última la cartagenera, ¿no? Son los 4 grandes ciclos. Quizás la que con mayor virulencia ataca a la población es la de 1598-1605, en la peste atlántica, que es la que merma a la población ya y la diezma a unos límites insospechados, ¿no? Y bueno, lamentablemente coincidió, pues, en el tiempo ese estudio coincidió con el tema de COVID-19. Fíjate. Bueno, el trabajo no tiene absolutamente nada que ver en lo que es la coincidencia,
Pero claro, cuando empiezas a manejar la terminología empiezas a ver que en el siglo XVI, en 1598, los regidores piden una cédula de sanidad. Fíjate tú, pues esto es el pase de vacuna que me están pidiendo a mí ahora, ¿no? Efectivamente, O sea, efectivamente. totalmente las mismas Y reacciones. además, confinamientos y demás, de población y demás. Todo, confinamiento, reclusión, cierre de puertas de las localidades, patrullas correspondientes para velar para que nadie salga. O sea, una auténtica homologación. Como lo diría el clásico Nil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol, vamos. O sea, solamente se distingue haciendo una extrapolación así muy sui generis por encima, en que evidentemente aquí al final de esto hemos tenido vacunas. Eso es. En el 16 y 17 no la tenían. Eso es. No la tenían. De hecho, esa es la única diferencia. Luego después vamos a hablar de las vacunas. Sí. Bueno, es interesantísimo todo lo que nos está contando Pepe, pero yo lo que quiero, además trayendo a Pepe, como antes hemos traído a Manolo y queremos traer a más gente, es reivindicar, aquí Pepe intentamos reivindicar el patrimonio de nuestras ciudades, de nuestras localidades, bueno, nos centramos en el puerto de Santa María, pero bueno, esto es un sentimiento y un anhelo extensible a cualquier localidad. Y no solamente hablamos del patrimonio material e inmaterial, sino también, en este caso, y tú lo has mencionado varias veces, el inmenso patrimonio documental que existen en casi, yo diría casi todas las localidades de la provincia de Cádiz. Y hemos tenido el ejemplo de aquí en el puerto, hemos tenido el caso de Puerto Real, y aquí lo que nos está diciendo de una localidad serrana como es Villamartín. Un patrimonio documental que está casi por explorar, ¿no, Pepe? Sí. Tú que has buceado mucho en ese documento. Es lo que antes te planteaba, ¿no? Es decir, mira, lo poco, con toda la humildad del mundo, ¿no? Lo poco que se puede conocer de nuestra historiografía local se ha ido realizando o publicando a través de publicaciones, digamos, más costumbristas, como es el libro de feria que le llamamos aquí en septiembre y tal, ¿no? Que ha sido un libro que ha ido recogiendo distintos artículos, distintas investigaciones, ¿no? A nivel histórico, literario y tal, ¿no? Con publicaciones un poco más científicas, un poco más serias, se vienen realizando desde los años 90 hacia arriba, ¿no? Pero claro, el bagaje patrimonial e histórico, que es el campo que manejamos nosotros, que ha dejado casi un siglo de publicaciones sin ningún rigor científico, es grande. Entonces, Claro. Acometer ahora una tarea de revisar aspectos fundacionales, aspectos económicos. Mira, por ejemplo, un ejemplo sin ánimo de levantar ni ampollas, ni bueno, una realidad que además vivió muchas localidades, ¿no? Como bien conocemos todos, los propietarios de los archivos son evidentemente el fabricante, Claro. sea de estamento nobiliar, sea eclesiástico, sea civil. Bueno, pues Villamartín concretamente ha contado hasta hace prácticamente unos meses con la posibilidad de tener el archivo histórico parroquial. Bueno, distintas gestiones y tal de turno, pues nada, los obispados se llevan los archivos a sus correspondientes sedes y nada, ahí no hay nada que discutir, en la ley y se terminó. ¿Qué ocurre al llevarte ese tipo de documentación y no dejar al menos una copia mínima en las localidades? Máxime Villamartín, que tiene su archivo histórico completamente bien instalado, con las correspondientes garantías, etcétera. Bueno, pues que le está cercenando parte de la historia a la localidad. Y además Nadie le está pidiendo descontextualizando también. Claro, nadie le está pidiendo al fabricante o al propietario del archivo, oiga, deme usted los números de nacidos. No, mire usted, si nosotros no vamos a hacer censo, pero sí, mire usted, al llevarse usted los libros de colecturía o al llevarse usted sin copia los libros de fábrica de una localidad, pues la deja usted sin la memoria artística y la deja usted sin la memoria económica de saber quiénes fueron los agricultores que cultivaron o cómo vivían o cuánto pagaban. Entonces, ese pedazo de historia, por ejemplo, humana, social o familiar que a Villamartín le han cercenado hace cuestión de 6 meses, eso va a ser irrecuperable. Claro. Porque ya no tienen la asiduidad de consulta de archivos, ya cambian las modalidades. Ya no está ahí. La gran ventaja de este archivo municipal es que está el municipal civil, y está aquí, y está completo. Salvando los primeros 50 años, que son 13 volúmenes,
que se encuentran en el Archivo Municipal de Sevilla, que puedes pedir la copia cuando te plazca, ¿no? Entonces es muy importante contar con él. Claro. Entonces, Y sobre todo... todo el bagaje de revisión, a nosotros como historiadores nos hubiera gustado contar con todo. No Claro. se ha podido, bueno, pues no se ha podido. Pero evidentemente la reconstrucción del pasado en muchísimas villas, lamentablemente por situaciones anteriores de la historia, Ujú, no es posible, y aquí sí contamos con esa opción. Ahora bien, claro, y de trabajo porque Claro. no se ha mirado, que se ha estudiado, pues eso, un anecdotario, cuestiones muy sí, cuestiones concretas, muy más puntuales, muy positivistas, costumbristas, muy positivistas ¿no? en ese sentido, sí. Muy, pues el 1 de febrero de tal año Tal, pasaba y mira lo que pasó aquí, con, bueno, Ahí está. más, Pero en profundidad, Más crónica, ¿no? Es más crónico. más transversal, eso es. Sí. hacer un estudio, por ejemplo, del siglo XVI transversal, es decir, de político, económico, tal cual, no, la verdad es que no se ha hecho. Y Y sobre ahora, todo, claro, acometer ese trabajo es complicado. yo quiero también reivindicar también aquí, y yo sé que Pepe reivindica el patrimonio documental, pero yo quiero reivindicar al investigador local, a Hombre, los Pepe, a los Pepe y a Pepe los Gómez, Manolo, a los Manolo, Isco. que son los que mantienen, vida. los que mantienen esa memoria, esa historia de las localidades, y que lo hacen desde un punto de vista profesional, riguroso, Hombre, y lo hacen con ese cariño, y con ese anhelo. el cariño de su propia localidad. Nos hace falta mucha gente como tú, Pepe. En Villamartín, luego en cada una de las Localidades, ¿no? ciudades, de las localidades, gente como Pepe, como Manolo, como, bueno, tantos que queremos traer también a nuestros programas, porque son aquellos que muestran con su trabajo, muestran a sus paisanos cómo fue, bueno, a sus paisanos y a los demás, claro, lógicamente, pero primero a sus paisanos, cómo fue la historia de sus localidades. Por qué sus localidades son como son, la memoria y la historia. Por eso yo quería traer a Pepe y decirle que ole su trabajo y que continúe así, porque debe continuar. Y por eso la siguiente pregunta, y ya la última, porque nos estamos quedando sin tiempo, es... ¿qué investigaciones tienes entre manos? Porque yo sé ahora que Pepe mismo? no se está quieto. Pepe no se está quieto. Así que Pepe tiene algo entre manos, o acaba de soltar algo y va a coger algo, O algo, está descansando para después seguir. algo está. Estoy ahora en stand-by porque el 18 de junio tenemos una cita con las actas, Antonio. Ah, es verdad, sí. Pero bueno, sí, Pero llevo... algo ha soltado, yo sé, lo sé. Sí, eso, he parado un trabajo sobre todo sobre los contingentes de soldados, de los mozos de toda la vida militares, de Villamartín y el área de la Sierra, que fallecieron o desaparecieron en las guerras coloniales, Fíjate. en Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Y bueno, llegué ahí también un poco por iniciativa de mirar algunos aspectos y bueno, pues estoy inmerso ahora mismo en todo lo que es el tratamiento de estadística y tal cual, pero el contingente de mozos, de muchachos de finales del siglo XIX que partieron para aquella guerra colonial que tan desastrosa fue para la historia de España, la sociedad y la historia de España. Yo siempre, sin haber llegado a conclusiones en el trabajo, me ha llamado profundamente la atención que, claro, evidentemente este país ajustara cuentas consigo mismo 38 años después. Es decir, era inviable una sociedad que era capaz de hacerle eso a 260.000 jóvenes a nivel nacional, es decir, y silenciarlo. Y volvemos a lo mismo. Y que repitiera después con Marruecos. Yo me he encontrado, que os sirva como un poco de botón de prueba, una familia que pierde entre las guerras coloniales, la primera de Marruecos y las dos de Marruecos, pierde a 5 hijos. Entonces yo me planteaba la pregunta de que ese padre en qué sistema iba a creer. Claro, así es. Un padre que pierde 5 hijos, evidentemente, estuviera en el bando que estuviera, 38 años después ajustó cuentas con este país. Efectivamente. Lo tengo cristalino como una de las grandes causas del choque final, de nuestro país, ¿no? O sea, qué sociedad o qué padre o qué familia o qué grupo va a creer en qué sistema de quién cuando pierde 5 hijos en 3 guerras coloniales, ¿no? Entonces, el trabajo, vuelvo a lo mismo, es un tema de quitar polvo, de que empiezas a tirar de un hilo y no te imaginas lo que te encuentras.
y lamentablemente pues así. Villamartín, junto con infinidad de localidades, estamos hablando que tiene en torno a los 235 desaparecidos. Que no es una tontería. No es una tontería. No es ninguna tontería. Es un número considerable, para vamos. nada. Además, para la población que ha tenido, o que tiene. Bueno, efectivamente, además, población joven y población de ese tipo, ¿no? Claro. Pepe, yo lo he dicho antes. Te volveremos a llamar seguramente. Te volveremos a llamar. Bueno, yo espero a ver si podemos traerlo. Sí, ¿vale? Traerlo a Pepe y nos sentamos aquí. Lo que pasa es que lo mismo, y también, si sentamos a Pepe, a Manolo y estamos nosotros dos, lo mismo una hora se nos va a quedar corta. Sí, pero bueno. Seguramente nosotros dos nos tendremos que ir, los dejamos los dos discutiendo. Aquí yo tomaré nota. Y echamos la tarde. Echamos la tarde. Muchas gracias, Pepe, por tu intervención. Y nada, aquí tienes tu casa para lo que quieras, ¿eh? Pues muy bien, gracias a vosotros, a ti, Antonio, en especial, bueno, pues sabes por el cariño que sabes que sé que me tienes, y bueno, a tu compañero, y nada, aquí me tenéis a vuestra disposición para lo que buenamente yo os pueda hacer una bonita. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pepe. Un abrazo. Muy bien, gracias. Bueno, normalmente empezamos con las efemérides. Pero esta vez que bueno, pues el invitado pues nos llamaba a comenzar con él. Y ahora vamos a empezar, como siempre, con las efemérides. Y bueno, la primera, ¿no? La primera, ¿qué día es hoy? Hoy es 17 de mayo, ¿no? ¿Qué día es hoy? Y creo que es un día muy bonito, yo creo, muy simbólico y además reivindicativo, ¿no? Sí. Este es uno de los días que tendríamos que reivindicar porque es el Día Internacional contra la Homofobia. Sí, señor. Y creo que esto es un tema, y primero, sobre todo por la historia, ¿no? Efectivamente. Y antes que estábamos hablando de de personas, parte de la sociedad marginada, ¿no? Y creo que un día contra la homofobia, eso es un avance social para los derechos de las personas. Fíjate que en España la homosexualidad deja de ser delito en 1981. Vamos, pero estamos ya en plena transición. Pero cuidadito, que el otro día estaba hablando de François Mitterrand, que es quien despenaliza también el delito de homosexualidad y lo hace un poco más tarde incluso que en España. En Gran Bretaña también estamos hablando de países muy avanzados que despenalizan el delito de ser homosexual el último tercio de los años 80. Del siglo XX. Y eso en historia es un tiro de piedra. Eso es nada, es un parpadeo. Estamos hablando de que en muchos sitios todavía sigue siendo un castigo. Un delito, castigado, un delito para... o incluso una enfermedad. La OMS también retira a la homosexualidad. Fueron los 90. En los incluso, 90, ¿no? En los 90, en el 91, el 92, creo que fue cuando... Entonces, a partir de ahí, lo que deseamos que más pronto que tarde sea innecesario un día internacional contra la homofobia. ¿Por qué? Porque no haya homofobia. Porque cada uno y cada una ame a quien le dé la gana. Totalmente. Que haya libertad. Y que el amor es algo muy bonito. Y libre. Y debe ser libre. Y que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera. Sin hacer daño a nadie, por supuesto. Y con respeto y mucho cariño. Sobre todo mucho cariño. Bueno, 17 de mayo. 1510. ¿Quién nace, José Manuel? Hombre, pues yo creo que nace un emblema, ¿no?, del arte, ¿no? Sandro Botticelli, ¿no? Gran pintor del Renacimiento de florentino, ¿no? Con obras como, por ejemplo, El nacimiento de Venus y la primavera, ¿no? Yo creo que Botticelli, todos los historiadores, todas las personas, incluso no solo de historiadores, ¿eh? Yo creo que todas las personas a nivel general, global, ¿no? Por mera cultura. Todos podemos tener en mente el nacimiento de Venus. Está totalmente, ¿no? Yo creo que Sandro Botticelli pues, fue uno de los grandes, de los grandes, digamos, artistas, ¿no? Del Renacimiento y de la historia de la humanidad, ¿no? Y bueno, y un día como hoy, pero hace 513 años, nació. Muere Sandro Botticelli. Murió, perdón. Es la muerte de Sandro Botticelli. Muerte de Sandro Botticelli. Y ahora, hemos estado hablando con Pepe de la peste. Bueno, pues en 1749 nace en Reino Unido, en Berkeley, Edward Jenner, médico inglés
que en 1796 descubre la vacuna contra la viruela, al darse cuenta que el suero linfático de las vacas infectadas de la enfermedad del virus de la viruela bovina inmuniza a los humanos contra la temida y mortal enfermedad. De esto hace 274 años, pero cuidado. En 1796 este señor descubre la vacuna. Pues bien, los españoles de vez en cuando hacemos cosas muy, muy importantes y que no nos reconocen. Porque, atención, 7 años después, que eso en historia es nada, en 1803 se produce la expedición, la Real Expedición Filantrópica del médico de la corte, el médico Balmis. ¿Vale? Este señor se dedica, le pide al rey Carlos IV que hay que inmunizar de la viruela no solamente a la población española, no solamente a la población peninsular, sino a la población española allende los mares. Es decir, americanos y filipinos, los españoles americanos, españoles filipinos. Y Carlos IV, que había tenido la desgracia de ver morir de viruela a una de sus hijas, la infanta María Teresa, estaba el hombre sensibilizado sobre el tema, suelta la mosca y le dice actúe usted y vaya usted allí por toda América vacunando a la población de la viruela, sobre todo a los niños, ¿vale? Sobre todo a los niños. Esto es la primera vez que pasa en la historia, ¿vale? Que una expedición con lo que costaba en aquella época, una expedición de, bueno, estamos hablando de que duró 3 años, duró 3 años, es decir, que desde Nueva España, Tierra de Fuego y Filipinas, y luego volver. Y además, nosotros que somos así de generosos, dejamos la vacuna en Macao, en colonias de otros países, porque somos así. Generosos y solidarios, ¿no? Vamos a dejarlo. Somos así, ¿vale? Otros países no son así. Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta porque es un hecho importantísimo que, aunque no está en la efeméride, sí está relacionado con esto de la vacuna de la viruela, ¿eh? Los españoles fuimos de los primeros que llevamos esa vacuna al resto de nuestras colonias, mientras que otros, bueno, pues hacían otras cosas, ¿vale? Con sus colonias, ¿vale? Esto en 1749, el nacimiento de Edward Jenner, hace 274 años. Y bueno, hace 137 años, en 1886, en el Palacio Real de Madrid, la regente María Cristina de Habsburgo-Lorena da a luz a un hijo póstumo de Alfonso XII. Espérate un momento. Hijo póstumo. ¿Esto qué es? ¿Cómo? ¿Hijo póstumo? Eso digo yo. ¿Eso qué es? ¿Qué es hijo póstumo? Perdón, y se convierte inmediatamente en rey con el nombre de Alfonso XIII. Claro, porque es hijo póstumo porque es que su padre había muerto. Correcto. Alfonso XII muere dejando a María Cristina embarazada. Y de ahí... Atento, ¿eh? Porque y de ahí nacen las regencias. Eso es, nace la regencia. Y Alfonso XIII es el único rey de España que fue rey desde que salió del vientre de su madre. Aunque hasta que no cumplió los 16 años no pudo ejercer como tal. Efectivo. De ahí nace esa regencia. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué son las regencias? ¿Qué son las regencias? No, pues las regentes, como aquí su nombre indica, que dice la regente María Cristina. Pues bueno, María Cristina lo que se dedica es que, debido a que su hijo era menor de edad y por lo tanto, bueno, recién nacido, ya era rey y no podía ejercer su poder, pues bueno, se le dice regente a aquella persona, bueno, que ejerce el poder mientras, digamos, como lo paternaliza. Bueno, en este caso lo tutela, ¿no? Lo tutela, mejor dicho. Y bueno, pues la tutora. La tutora del rey, hasta que con 16 años ya Alfonso XIII, bueno, pues ya tiene edad, se considera que tenía edad para ya ejercer como rey de España, ¿no? Y ahora que, por ejemplo, que ha habido una coronación de rey hace poco. Joven. Bueno, ya, joven. Los reyes de España no se coronan. Correcto. Los reyes de España no se coronan. De hecho, la corona que podíamos ver cuando se proclamó rey a Felipe VI y anteriormente a su padre Juan Carlos I, no está hecha para ponerlo en la cabeza. De hecho, no hay fotografía de ninguno de los reyes coronándose con la corona puesta. ¿Por qué? Porque los reyes de España desde la Edad Media
desde los tiempos de los Trastámaras, son proclamados. Y de hecho lo que se hacía en esa época era tremolar el pendón de Castilla y Castilla por fulanito, bueno, por Isabel, en el caso de Castilla por tal, Castilla por tal. ¿Por qué? Porque los reyes de España no son coronados, son proclamados. Bueno, pues Alfonso XIII sería proclamado. Eso es un dato interesante. Muy básicamente interesante. Porque muchas personas pues se preguntan, ¿no? Claro. De por qué hemos tenido nosotros hace poco, fue el 2014 creo que fue la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI, y sin embargo pues en otros países tan cercanos como esto tiene Reino que ver Unido, con la relación entre los reyes y su pueblo. En España, bueno, en Castilla, Aragón y luego después ya sería España, Felipe V más o menos por ahí. Se hace España como tal. Los reyes son proclamados en cortes. Son las cortes las que proclaman al rey. No hay relación directa, como en el caso de la monarquía británica, de la divinidad y el pueblo. Hay que tener en cuenta también el anglicanismo, toda esta, digamos, unión, ¿no?, de la Iglesia-Estado que existe en el Reino Unido, ¿no? Entonces por eso son las cortes, en este caso las cortes democráticas en España, pero en su época las cortes representativas de las ciudades en la Edad Media y luego posteriormente en la Edad Moderna, las que proclaman al rey. ¿Vale? Por eso, bueno, esto ha sido una curiosidad que no venía así. Al cuento. Venía a cuento, pero no venía a cuento. Sí, es que nos gusta a nosotros enrollarnos. Pero sí que es cierto que es un dato interesante, y yo creo que nuestros oyentes, cuando lo están escuchando, se están dando cuenta, digamos, de las diferencias existentes y las particularidades, ¿no? Mucho más simple, mucho más. No hay con tanto aparato, tanto rito. Parafernalia, que queda muy bonito, las cosas como son, es muy bonito, pero. Sí, bueno, pero yo creo, para mi punto de vista, un poco anticuado. Un poco anticuado y caro también. También carísimo. Bueno, vamos a hablar de hace 95 años. Más cerquita. En 1928, con la presencia de 46 países y 2.606 deportistas. Se inaugura en Ámsterdam las octavas Olimpiadas de la era moderna. Se clausurarán el 12 de agosto. Por primera vez se realiza... Es la curiosidad de esta Olimpiada. Y se realiza, digamos, lo que es lo olímpico, ¿no? La llama olímpica. La llama olímpica. Es son las primeras Olimpiadas. Esta, digamos, ¿cómo se dice? ¿No? Singularidad, este rito, ¿no? Que tiene cuando lanza esa flecha. Como la de Barcelona, ¿no? Como la de Barcelona. Ya hay una competición. A partir de aquí se inicia la competición a ver quién hace el encendido más original, ¿no? Ahí la verdad es que estuvimos los españoles muy bien con lo del arquero Rebollo. Pegándole allí la flecha y encendiendo. Eso ahí quedó diciendo, y ahora que venga otro y lo supere, ¿no? Pues ha ido, bueno, pues todo eso, el de las carreras, el encendido de Olimpia, y ahora llevar el fuego a otro país, hasta la sede, etcétera, etcétera. Bueno, pues recorrido, ¿no? Ese recorrido que se hace. Bueno, pues la primera vez fue en Ámsterdam en 1928. Hace 95 años, ¿eh? Bueno, pues parece que fue ayer, ¿eh? En 1935, un tal Francisco Franco fue nombrado jefe de Estado Mayor central, en el gobierno de derechas de la República. La CEDA, en ese momento estaba la CEDA. Era la CEDA con el Partido Radical. De Lerroux, estaba Gil Robles y Lerroux. Era el ministro de la guerra, como se llamaba entonces, era Gil Robles. Y nombró a Franco jefe del Estado Mayor Central después de su participación en la represión de la Revolución de Asturias del 34. Del 34, con los... El sanguinario era, le conocían, ¿no? Como sí, el sanguinario no le tenían mucho cariño. No, totalmente. Bueno, la represión fue muy dura. Fue muy dura, también estaba por ahí. Mineros. Estaba Yagüe también, o sea, fue un ensayo general de lo que luego pasaría un año y pico después. Un año y poco después. Un año después de su nombramiento como jefe del Estado Mayor Central. Evidentemente, en cuanto llegó el gobierno del Frente Popular, pues lo cesaron y lo destinaron a Canarias, a la Capitanía General de Canarias. Pero bueno, ya después... Y ya sabemos cómo acabó. Cómo acabó, ¿no? Bueno, pues esto hace 87 años. Bien, bueno, pues interesante.
Yo creo que han sido, ¿no? Yo creo que sí, Sí, yo creo claro, que sí. sí. Y sobre todo yo creo que con el tema de la proclamación, con el tema de la coronación, Ha estado- yo creo que ahí le hemos dado ese juego que Muy creo bien. que ha sido muy interesante. Bueno, pues dicho esto, pasamos a otro asunto. Vamos a... Bueno, en Historia en las calles ya sabemos que queremos hablar un poquito de las calles y plazas de nuestra localidad del Puerto de Santa María. Y hoy vamos a hablar de una calle muy larga. Pero larguísima. Larguísima porque... Tanto que se queda con ese nombre. Que se queda con ese nombre, la calle larga. Es muy curioso cómo en muchas localidades hay nombres de calles que hacen referencia a su extensión, como la calle larga, o a su anchura como la calle ancha, ¿no? En Jerez hay otra calle larga, en Cádiz la calle ancha. En Puerto Real también está la Puerto calle Real, ancha. la calle ancha. Es muy, muy curioso cómo incluso esas calles han tenido otros nombres, pero popularmente se han seguido denominando calle ancha, calle larga. Claro, ¿no? sobre todo por las dimensiones Claro. de la calle, ¿no? Y Y eso también es. eso popularmente. Ujú. Yo creo que es más bonito cuando las calles se le nombra por la popularidad de la gente, cuando la gente ya lo toma como algo Claro. suyo propio, que mucho más que cuando se le pone una Se le pone un nomenclatura. nombre, ¿no? Bueno, pues hay calles que han nacido con impronta de grandeza y de nobleza cuando el desarrollo urbano, ¿no? Y la calle larga llegó a contar con 200 edificios, algunos de grandes proporciones y arquitectura artística, ¿no? Además, estamos hablando de una calle que ha tenido varios nombres. Entre ellos, uno muy antiguo es el nombre de Alhóndiga. Alhóndiga. Es que, No, cuidado, no es albóndiga, no albóndiga, que eso es otra cosa. La alhóndiga. Cuando lo estuve mirando, dije, este nombre también. Pero vamos, esto es más por la época, digamos, musulmana. Claro, ¿no? y nombre que por cierto, Todo lo que nace en al. anal, sí, en la palabra, pero que es una palabra que se sigue utilizando, ¿eh? Se sigue utilizando, pues, un nombre árabe, como bien has dicho tú, y que hace referencia, bueno, que cabe la posibilidad de que en esta calle estuviese un almacén de grano o un zoco árabe anterior a la Reconquista. ¿Por qué? Porque ¿qué es una alhóndiga? Pues una alhóndiga que viene del castellano antiguo alfóndiga y que a su vez viene del árabe alfondac, fonda. Atento, que también viene ahí el nombre fonda de que- lo que es una La fonda. fonda. Bueno, pues como una pensión. que, claro, pues la alhóndiga es una casa pública o mercado de vecinos, ¿vale? Y una fonda también sería una casa pública, en este caso de huéspedes y de comida, ¿no? Claro, claro. Bueno, por una alhóndiga, un establecimiento donde se vendía, se compraba e incluso se almacenaba el grano, cuyo fin era socorrer a los vecinos y principalmente a los labradores en época de escasez. Es lo que luego después encontramos en los pueblos que han mantenido su nombre en algunos sitios, pero que en muchos sitios es la cooperativa. Ujú. La cooperativa agraria, que se utiliza como almacén, se utiliza como lugar de intercambio, se utiliza como lugar de reunión, de encuentro, de los como punto de agricultores. encuentro. Efectivamente. Bueno, y de la cooperación entre todos. Es decir, eso el es. trabajo comunitario, pues la lo, aportación de unos con otros. es lo que antiguamente era la alhóndiga. Pero vamos, que además de alhóndiga también tiene otras denominaciones, ¿no, Sí, Antonio? sí, también. Porque nos hemos mirado la historia Sí, sí, sí. y nos hemos dado cuenta que también hemos hablado de alhóndiga como una de las, digamos, palabras que provienen del árabe, ¿no? Ujú. Pero es que ahora también vamos a la otra parte cristiana, porque otra denominación fue el de portería de las monjas, de las madres concepcionistas. El convento. Correcto, debido a su presencia durante siglos, dice portal de Belén. También. Portal de Belén, es decir, hemos hablado de los... En un tramo, el Sí, de la sí. calle Palacio El hasta de- alquiladores. Y lo bueno que tiene esto es, digamos, la gran diversidad, ¿no?, que ha tenido el puerto, bueno, de toda la cantidad de culturas y de Efectivamente. civilizaciones y, bueno, Y cómo quedan reminiscencias y cómo todo queda, el pozo queda ahí, ¿no? el pozo queda, ¿no? Y yo creo que Y de es hecho, bueno, importante. la calle termina, bueno, pues muchísimas casas señoriales, los muros de, como he dicho, los conventos, en fin. Y ya pasamos, ¿no? Seguimos en el siglo XX, ya en 1916. 1916 ya pasa a llamarse la Virgen de los Milagros. A raíz de la coronación, ¿no? De la Virgen, Claro. ¿no? De hecho, es el nombre oficial ahora mismo de la calle Virgen de los Milagros.
que, bueno, pero aunque se diga calle Virgen de los Milagros, todo el mundo en el puerto es como la calle larga. Pero vamos, ¿vale? que hemos pasado, eso es bonito de la historia, es decir, cómo vamos de, Claro que sí. digamos, desde el origen, en un momento musulmán, después hemos pasado de los portales de Belén, incluso una parte, y ahora hablamos de la Virgen de los Milagros, ¿no? Desde 1916. Y es curioso. Es un buen recorrido. Y es curioso porque en el verano de 1832, los infantes Francisco de Paula y su esposa Luisa Carlota, y con sus hijos, se alojaron en una casa de la calle Larga. Este Francisco de Paula, curiosamente, que es que esto todo nos trae, fue uno de los niños que salían del Palacio Real cuando se produce el levantamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808. Este Francisco de Paula. Pero es que también hay que tener en cuenta también que en el número 74 firmó Fernando VII, recién liberado por Muy los cerquita de aquí, ¿eh? Muy por los cerquita de 100.000 aquí. hijos de San Luis, ¿no? Sí, cuando les liberaron y dijo, ahora se van a enterar los liberales. Mientras Cuando el Narizota pues fue tu liberado. amigo, Tu amigo el Narizota. Fíjate. Fue aquí, muy cerquita de aquí. Y además, aquí nació también otro personaje del que hemos hablado en este programa, don Federico Rubio, que nació en una casa aquí, en esta calle que tenemos aquí cerquita, la calle Larga. O sea que... Y bueno, y también en 1843 también pasó Espartero, ¿eh? Cuidado, Hombre, que ya, Espartero los tenía grandes, ¿eh? otro regente. Hombre, otro regente. Correcto, Otro regente. Correcto. Fue regente Baldomero Espartero, de Isabel II. Fue el segundo regente que tuvo Isabel II cuando a su madre María Cristina pues la descubrieron que tenía la mano un poquito larga para el dinero. Entonces pues la sustituyeron a su madre por don Baldomero y a los 2 años pues también lo echaron y ya decidieron pues a Isabelita pues decirle, Isabelita, sigue tú, anda, sigue tú ya porque vamos de mal en peor. Bueno, pues vamos, todo se hila, todos vamos hilando una cosa con la otra. Vamos, tanto larga es el nombre de la calle como larga es su trayectoria, ¿eh? Sí, hemos pasado desde la época musulmana, hemos pasado de la época musulmana, ahora hemos hablado de la época cristiana. Bueno, pues toda esta información la hemos obtenido y pueden obtener más en la página web, que todavía no la hemos mencionado y todos los programas tenemos que mencionar, de Betilo, www.betiloelpuerto.org, por si tienen alguna curiosidad y saber un poquito más de la calle Larga. Bueno, continuamos. Bueno, volvemos a la novela, José Manuel. Mira, pero hoy te voy a perdonar. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de una novela por excelencia. No nos ponemos de pie porque si nos ponemos de pie nos escucha y nos riñe, y nos riñe el técnico. La verdad que así que nos riñe Dani. Yo siempre te he reñido por el tema de las novelas, pero esta novela es la novela por excelencia. Aquí no se puede que reñir. nada, tenemos que hablar de que vamos a hablar de una obra maestra de la literatura histórica y de la literatura en general. Vamos a hablar de El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Este es un libro fundamental, hay que leerlo sí o sí. Esto es de obligado cumplimiento. Igual que dijimos la anterior ocasión, que bueno... A ti las memorias de Adriano te marcaron. Pero bueno, pues, sí que es verdad porque también toca muchos temas, toca mucha materia, toca la historia, toca la filosofía, toca la teología, toca el misterio. Y aparte mezcla lo que es, digamos, la ficción con su parte, digamos, histórica, ¿no, Antonio? Pues Umberto Eco la publica en 1980, y la trama se desarrolla en un monasterio del siglo XIV, donde un fraile franciscano que se llama Guillermo de Baskerville, que es referencia a El perro de los Baskerville de Conan Doyle, la única novela larga de Sherlock Holmes. O sea que las cosas aquí no se da puntada sin hilo. Y su joven ayudante Atso de Melk, que investigan una serie de misteriosos asesinatos que ocurren en la abadía en la que se encuentran. Ahí, a medida que avanzan en la investigación, descubren una trama mucho más profunda de corrupción, poder, secretos religiosos, que ponen en peligro la vida de todos los hombres, de todos los monjes. Todo esto en el marco de querellas religiosas, del enfrentamiento entre los franciscanos y los dominicos, etcétera. Lo bueno de esta novela también es la complejidad, esa forma de tejer el entramado, ¿no? Ese desarrollo. Yo creo que la profundidad, es decir, hay
esta novela te pongo un 10, ¿eh? Esta novela Vale, te pongo un 10. Bueno, Porque sí que es menos cierto mal, que menos mal. es que Hoy por nos vamos- excelencia. Hoy me voy tranquilo a casa. Hoy nos vamos- Hay que decir también que en 1986, 6 años después de la publicación de la novela, se rodó y se estrenó la película dirigida por claro. Jean-Jacques Annaud, protagonizada por Sean Connery en el papel de Guillermo de Baskerville, Christian Slater en el de Atso, y F. Murray Abraham, que es el prior de la abadía, ¿no? Bueno, pues hay que leer El nombre de la rosa, y si no lo han leído, ya vamos tarde. Así que a recuperar el tiempo perdido, ¿vale? Bueno, nos vamos a la curiosidad, Bueno, ¿no? Pues vamos terminando con la curiosidad histórica. Porque esta curiosidad histórica... Que tú no lo sabías. Hombre, no, sí lo sabía. Esto sí Lo sabía. hemos mencionado en el primer programa, Sí, lo sí, mencionamos, creo que y sí. curiosamente en la novela. Sí, que es cierto, Sí, porque en la bueno, novela, esto en la que hablamos. esto es muy mítico, pero sí es cierto, ¿eh? ¿Sabías que los antiguos romanos usaban la orina para limpiar su ropa? Hombre, Toma ya. Usaban orina. Hay que tener en cuenta que la orina tiene como uno de sus componentes el amoníaco. Claro. Y el amoníaco se usa para Se limpiar. usa para limpiar. Cuidado, ¿eh? Pues bueno, sí. ¿No? Y lo peor de todo es que había los romanos que se dedicaban a buscarla esa orina, ¿no? Los romanos recolectaban grandes cantidades de orina para hacer en eso. contenedores especiales llamados, con perdón, putinas. Se llamaban putinas, se llamaban así, que la vamos a De Putin. Va a ser por ahí, sí. Y la utilizaban para lavar y blanquear su ropa. Eso sí, antes de aplicar a la orina a las telas, dejaban reposar durante varios días para que el amoníaco hiciera su trabajo de limpieza. Hay que tener en cuenta e imaginar cómo tenía que oler una lavandería romana. Sí. ¿Eh? Pero bueno, eran los inicios, digamos, de las lavanderías. Claro. Bueno, pues que lo sepáis, los romanos, y esto, bueno, pues sale reflejada en la novela de la que hablábamos en el primer programa de La Plata de Britania de Lindsay Davis, ¿vale? Que tenía debajo de su vivienda el protagonista. Y bueno, vamos a ir finalizando, ¿no? Eso es. Con, Y bueno, ya- yo creo que la frase, ¿no? En la frase nos toca. Bueno, ya nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa, que os haya divertido, que hayáis aprendido alguna cosilla. Nos oímos en el próximo programa. Es Tiempo de Historia, todos los miércoles 7-8 en Radio Puerto, así como en YouTube y Facebook, y en la web www.radiopuerto.fm. Y nos despedimos con Una cita, ¿no? una cita, como y siempre. esa te la dejo a ti, José Sí, Manuel. sí, porque es de un colega mío. Los seres humanos hacen su propia historia, aunque bajo circunstancias influidas por el pasado. Don Carlos Marx. Muchas gracias, espero que haya gustado y hasta el próximo programa.